dice que tienes que huir. Si estás en Jerusalén, salir de Jerusalén. So in Managua, he did not say what you should do. Ahora, él no nos dice si estás en Managua, Nicaragua, lo que hay que hacer. Él solo habla de eventos en la ciudad de Jerusalén. Jesus then said there will be a great tribulation. Entonces, también hay en este capítulo que no sé si pueden ver en la pantalla, él habla de una gran tribulación que va a The worst time al ever, mundo. a very bad time. Va a ser un tiempo muy, muy mal. But there are some in the evangelical church Pero hay algunos evangélicos who say that Jesus is going to take you to heaven before that. que dicen que Jesús te va a raptar en medio del rapto. Not true. Te va a raptar antes de la tribulación. That would mean that Jesus could not come back today. Pero no es cierto, porque eso significaría que Jesús no puede venir hoy en día. These people are very patient. Dice el doctor que ustedes son bien pacientes con él. I mean, very dogmatic. Ahorita está siendo muy dogmático But con you are ustedes. reporters, you are examining all the things your professors are teaching you. Pero como reporteros del futuro, ustedes están examinando muy bien lo que les estoy diciendo, espero. So then he said immediately after that great tribulation, Entonces, Mateo 24, 29, inmediatamente después de la tribulación de esos días, and then there will be cosmic va a signs. haber, aquí pueden ver en la pantalla, dijo que van a haber eventos cósmicos. Then you will see the Son of Man, Jesus, the human being, the Son of Man equals the human being. Entonces, en el versículo 30, aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre significa el ser humano en judío. The second Él Adam, es el supremo ser humano, Jesús, no es Dios. second Jesús Adam. no es Dios, es el segundo Adán. And then he will gather the elect from all over the world. Entonces, después dice la lectura aquí que Él va a recoger a la iglesia de los cuatro puntos de la tierra. He will raise from the dead all the faithful of all the ages in the past. Y eso significa la resurrección de los muertos va a pasar en ese tiempo. Abraham and Isaac and Jacob and all De the todos prophets. los santos, todos los profetas, Abraham, Isaac, Jacob, van a ser He will resucitados. give them immortality. Y ahí les va a dar inmortalidad. Right now you're mortal. Ahorita somos mortales. But if you're a believer, when Christ comes back, or if you've died before he comes, Pero si son un creyente en ese tiempo o antes que en esos tiempos vos vas a ser resucitado. and then he will invite you to fix the world. Y después de ese gran evento, Él te va a invitar a componer a Managua, en este caso, en el reino de Dios. So you can ask your pastor to preach on this verse. Entonces, por favor, pregúntame a su pastor que predique sobre esto que le estoy diciendo. In 1 Corinthians 6, Paul said, En 1 Corintios, capítulo 6, Pablo dijo, don't you know that the saints, that's the holy people of God, Pablo está hablándole a la iglesia ahí, are going to manage the world. y le dice, ¿acaso no saben? ¿No saben que los santos, o sea, los cristianos, han de juzgar al mundo? Y si el mundo es juzgado por ustedes, no son competentes para juzgar los casos más triviales de esta vida. So we are looking here at the royal family of tomorrow's kingdom. Entonces aquí en este momento estamos buscando a esa familia real para gobernar en el futuro reino de Dios. So meanwhile, we all have to tell the truth in every subject. Entonces, por el momento hay que ser lo más íntegro que podamos And you have to tell the public then about the real Jesus. y decirle lógico al público sobre el verdadero Jesús y su verdadero mensaje, el Evangelio del Reino.
That is, I think, the essence of the good news. Yo creo que esa es la esencia del Evangelio, las buenas, So it's a great question. Not too bad, huh? las buenas noticias. Es eso. Otra pregunta. Hey, Me gustaría que me aclarara algo. En el libro de Mateo, capítulo 15, versículo 16, habla que Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y usted dijo algo anteriormente de que Jesús dijo que él era el Mesías. Si Jesús ya había dicho que él era el Mesías, ¿por qué los discípulos vienen y le hacen la pregunta? In Matthew 16:16, yeah. why are the apostles asking, are you the Messiah? That's what the teaching. It's a good question. Buena pregunta, gracias. I think sometimes you test your students to see if they understand. Perdón, Mateo 16:16. No, 15, del capítulo 15 al versículo 16. No, it's a good question because you're right. From the beginning, they understood that he was the Messiah. 16, 15. Yes. So I think he's asking the question, but he knows that they should know the answer. I don't think it was the first time they understood that. Your point is right. Your point is right. Okay. The question is, in Matthew 16:50, he asked them, he said, Yes. they respond. Yes. So why is he asking? That's it. If he already said what it is. Well, because professors still ask questions Sí, even porque when the students know. profesores a veces le preguntan cosas a los estudiantes que ya saben, pero quieren probarlos. He wanted them to make a public confession. Y también puede ser que él está pidiendo aquí que hagan una confesión pública. Y But it's a good question. y la respuesta es que ellos saben que él era, dice aquí, puede ser Cristo, el Hijo del Dios viviente. No, ellos reconocieron eso. That's a good thing for you to report to the public. Jesus is the Messiah, the Son of the living God. Estos textos que tocaste son muy buenos para un reportero porque hacen la pregunta, ¿quién es Jesús? Mateo 16:16, el siguiente versículo, es bueno para un reportero para saber quién era Cristo. That's a good question. Good question. Yeah, go ahead. Primero que todo, buenas tardes, por aquí. Se sabe de que la Biblia es una gran recopilación de muchos textos, pero son textos seleccionados, porque si se dice, ¿cómo saber que nuestra Biblia es la real y que se esconde, o sea, que no conocemos? Y aparte, ¿cuál es la mayor traducción o cuál es la Biblia más certera? Porque conocemos que existen Biblias por traducción, por interpretación y textuales. Entonces, ¿cómo saber que yo estoy en lo cierto y que alguien no lo está? Yeah, it's a good question. Gracias, muy buena pregunta. I would answer by saying Yo respondo diciendo, Jesus was a Bible person. el mismo Jesús es una persona de la Biblia, digamos. He refers to the law and the prophets and the O writings. sea, Jesús habla de los profetas, de las escrituras y de las escrituras del Antiguo Testamento como las The conocemos. same books as you have in your Bible in the Old O Testament. sea, Jesús se refiere a los mismos libros que están en nuestro Antiguo Testamento. Those were known to be the Old Testament scriptures, the Hebrew scriptures. En ese tiempo ya eran conocidos muy bien esos libros del Antiguo Testamento de Hebreos, que Jesús mismo cita. And then you find Paul saying that the sacred oracles of God were given to the Jewish people. Entonces, igual con el apóstol Pablo, dice que los textos sagrados fueron dados al pueblo de Israel. So then you might say, what about the New Testament? Entonces, ahora la pregunta sobre el Nuevo Testamento, los libros, ¿verdad? The New Testament claims that Paul's writings are scripture too. Ahora, una de las epístolas de Pedro, yo creo que es la primera, se refiere a las escrituras del apóstol Pablo, por ejemplo. So here's an interesting parallel.
Entonces aquí hay un paralelo interesante. If you play chess, you have to have a chess board. Si estamos jugando un juego de ajedrez, necesitamos una pizarra, ¿no? If you're playing soccer, you have to have white lines. Similarmente, si estamos jugando fútbol, necesitamos una cancha. If we do not have scripture, there is nothing to talk about. Pero si no tenemos la escritura, no tenemos en qué jugar, digamos, o en qué hablar. Necesitamos bases, ¿no? So Jesus is always saying, it is written. Entonces, regresando a Jesús, Él sale a decir, es escrito, así como era escrito. So now your question could also be, Ahora, tu pregunta también puede ser, the Roman Catholic Church said, we need to be sure that there's one true church. no fue que la Iglesia Católica en este ejemplo dijo, tiene que haber una iglesia. I understand that claim in one way, Ahora, yo entiendo ese reclamo de cierta forma, but we find in the New Testament Paul saying this, pero en el Nuevo Testamento, de nuevo, Pablo dice, or rather Jude, the half-brother of Jesus, perdón, a Judas, Jude, en el libro de Judas, he says, I want you to seriously contend for the once and for all delivered faith. en Judas dice que quiero que ustedes contentan por la fe en sí. Interesting. He uses the Spanish adverb there, Ardientemente por la fe. Struggle for the faith, right? You as reporters are struggling for truth Entonces, ustedes como reporteros están peleando por la verdad in every subject. en todo tema, aspecto. It's a great question. Pero una buena pregunta. Great question. I think if you see God, from my angle, God raised Jesus from the dead. De mi forma de ver, Dios resucitó a Jesús. I believe that because it's harder for me not to believe it. Yo creo en eso porque es más difícil para mí no creer en eso. Peter says, Pedro dice, we had lunch with Jesus, we had lunch with Pedro, Jesus. por ejemplo, fue unos testigos de ese evento y dijo también, tuvimos almuerzo con Jesús After he came back from death. después que resucitó de entre los muertos. Am I going to say, Peter, you're lying? Le voy a decir yo a Pedro, está mintiendo. Why would he lie? ¿Para qué va a mentir Pedro sobre eso? So the faith is about believing. Entonces la fe es creer. You remember that when Zechariah, the father of John the Baptist, Si ustedes se acuerdan, el papá del Bautista, Zacarías, he did not believe what the angel said. él no le creyó al ángel, ¿se acuerdan? Cuando le dijo que el Bautista fue engendrado. And he was struck dumb for 9 months. Y quedó, ¿cómo quedó Zacarías? Mudo. So if you are God, you have a right to be heard. This is my theological point of view. If you are God, created the universe, the human hand, the human personality, you have a right to make the rules. Entonces mi punto teológico es, si sos Dios, creaste todo, nos creaste a nosotros, Él tiene el derecho de hacer las reglas. Gracias, otra. So I think the apostles selected the books of the New Testament. La pregunta estaba más relacionada si alguien seleccionó los libros, ¿verdad? Del Nuevo Testamento. First of all, we have to have a chess. We have to have a chessboard to play Sí, chess on. repito, necesitamos una pizarra y si yo puedo agregar, hay yo creo que es un argumento evangélico de que el emperador Constantino escogió los libros en Nicea en 325 y el concilio de Nicea, pero si vos chequeas la historia un poco como reporteros, por favor lean historia, es muy importante, eventos de la historia. Los libros que ahora tenemos como el Nuevo Testamento, ya había una tradición antes de esos concilios católicos, que ya esos libros eran aceptados en su mayoría por las iglesias cristianas. O sea, los 4 evangelios ya venían de una larga tradición, entonces ya estaba bien
¿cómo se dice? Arraigado, ya era conocido. Sí, ya eran conocidos, eran reconocidos y no fue la Iglesia Católica que cogió. O sea, Constantino no sabía ni de la Biblia. ¿Entiendes? No sabía. Entonces, para mí es ridículo ese argumento, pero pueden chequearme con historia, por eso es importante negarlo. So my suggestion would be, El doctor dice que también sugiere, Peter said, before I die, I want to be sure you have records of the faith. Peter said that. So I think Peter probably put it together. Pedro también dice que él deseaba que hubiera un recuento de lo que habían hecho y escrito. It's a great question. Gracias, sí. Good question. Otra pregunta. Friend, David. Buenas tardes, mi nombre es Jesús Madespín. Un punto de declaración, soy pastor, soy evangelista, cristiano. Un comentario y dos preguntas. Número uno, en el comentario, yo creo que cuando usted como expositor dice que hay pastores que no le dedican tiempo a sus ovejas o a sus miembros, yo creo que deberíamos analizar cuál es el punto del pastor con el que hemos topado. Porque yo como pastor tengo una iglesia de 700 personas y a todos les doy el tiempo necesario. Según la primera pregunta, según ustedes, según lo que hemos visto en la conferencia, se me crea una duda de cuál sería la inclinación ideológica que como opositor tiene, puesto que hemos visto que ha hablado de evangélicos, ha hablado de testigos, ha hablado de mormones, ha hablado de diferentes ideologías cristianas, se podríamos decir, en la nueva era. Entonces, primero que me pudiera aclarar cuál es la inclinación o la ideología que él tiene como lector de la Biblia. Y segundo, él hablaba referente a que en el cielo va a haber relaciones sexuales solo entre matrimonios. Pero si vemos que dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 42, tomando de referencia la misma traducción que él nos dijo de la Biblia de las Américas o la latinoamericana, dice, cito, así es también la resurrección de los muertos, se siembra un cuerpo corruptible y se resucita un cuerpo incorruptible. Citando la traducción Reina Valera en 1960, dice, y pasaremos de un cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible. En otras palabras, yo creo que no habría relaciones sexuales en el cielo referente a lo que dice la palabra. No, nunca dijimos eso, para aclarar solamente. Entonces hubo un error. Quizás lo escuchaste mal, pero no hemos dicho nada de eso. Sí, el doctor, estamos sugiriendo que no debería de haber inmoralidad sexual. Hoy en día, pues. Sí, hoy en día. Cuando el doctor habló y se tradujo con todo el respeto posible, usted tradujo y dijo que en el cielo no iba a haber, era un poco aburrido, decir que íbamos a estar tocando el arpa o de que íbamos a gobernar. Entonces, decían que en el cielo iban a haber relaciones sexuales pero entre matrimonio. No, creo que tal vez malentendido, no hemos hablado de eso. Pero si tuvo otros dos comentarios, sí. You can answer the first comment is about additional. La primera. I sincerely hope I did not say Sobre la primera pregunta, that all the pastors or even some of them do not dedicate time to the sheep. yo no he dicho que a ningún pastor no dedica tiempo a sus ovejas. Yo no, si usted malentendió eso, no. Es un comentario con todo respeto nuevamente de que es muy difícil llegar a pastores, hacer consultas, hacer preguntas. Yo creo que eso va a ser a la dedicación que le da cada persona. No. A ver, por favor, les voy a pedir que guarden silencio. Cuando ustedes hacen su pregunta, les gusta escuchar respuestas acertadas, ¿verdad? Entonces pongan atención a lo que está preguntando Gerson y a lo que el doctor va a responder. Muchas gracias. Muchas gracias.
Well, yeah, let me say this though. You are agreeing with me, I think, that you investigate the scriptures. Yo creo que usted puede conmigo estar de acuerdo que hay que investigar todo tipo de cuestiones bíblicas, ¿no? Yes. I have studied Bible. Of course. So we will come to some disagreement, maybe, but that's good. I'm not condemning all the pastors. Sí, yo no estoy condenando a ningún pastor o todos los pastores, no lo, por ningún momento. But you're right. We are not Trinitarians. We are not. Unfortunately, John Calvin, at the time of the Reformation, burned. Yeah. He burned Servetus. Ok, en cuanto a la Trinidad, nosotros no somos trinitarios, tal vez aquí está en desacuerdo con los evangélicos y católicos. Sí, nosotros no somos trinitarios. Es un tema que podemos estar en desacuerdo, pero no venir a golpes o menos a matarnos como hicieron con Miguel Servet. Sí, exacto. Como CIT, precisamente lo que nos gustaría es, como comunicadores, tenemos la responsabilidad de aportar al país. Usualmente yo escucho muchas personas, sobre todo periodistas de una larga trayectoria, decir que es importante avanzar en el país. Pero si ni siquiera podríamos tener paz en este cuarto, solamente porque unos no están de acuerdo con otros en algún punto, entonces no vamos a avanzar. El punto es que tengamos cierta tolerancia o investiguemos cada uno por nuestra cuenta para que podamos ser amigos. Por ejemplo, en el caso de CIT, que está coordinando la actividad, ahí hay personas cristianas no ortodoxas, hay personas agnósticas y hay personas católicas. Y trabajan en conjunto, y trabajan sabiendo cada quien lo que sabe el otro. Y trabajan bien y trabajan en armonía. Esa armonía que tenemos como CIT es la que nos gustaría ver, y la que nos gustaría que se promueva, de que las personas puedan tener una mayor comunicación independientemente de las creencias que tengan. Ese es el punto que estábamos haciendo. Desafortunadamente, como decía el profesor Basser, sabemos que históricamente quienes no han estado de acuerdo con alguna doctrina en particular han sido asesinados. Y creemos que eso obviamente pues, no es correcto, eso es lo que nosotros creemos, sino que habría que comenzar a fomentar que independientemente de la diferencia que pueda haber, caramba, podamos ser amigos, podamos platicar y podamos tener paz, ¿no? En algún grupo de trabajo o simplemente entre amigos, ¿no? O en la universidad. Eso es lo que estamos proponiendo. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, yo quería preguntar, ¿cuál es el punto de vista que usted tiene acerca de la teología de la liberación en América Latina? What do you think of liberal I will tell you honestly what I think. Bueno, el tema sobre la teología liberal, De la liberación. liberación, Theology of liberation, not liberation. different. Yes. Liberal theologians is one thing. They don't believe in the Bible, really. Sí, el Yeah. teólogo liberal no creen en la Biblia, You mean pero liberation usted theology. dice liberación. La teología de la liberación. Es la liberación. Well, it's more of a political movement. Para mí es más como un movimiento político. Jesus, as I understand it, Como yo entiendo, Jesús was not mainly interested in the politics of the day. no estaba en su punto principal interesado en las políticas de su día. But if you can be part of that and achieve some marvelous thing, it's fine. For example, my wife is in the anti-abortion procedure. She's against killing babies. Pero ahora, yo creo que hay ciertas áreas donde podemos ser efectivos los cristianos. Por ejemplo, mi esposa Bárbara está involucrada en el tema de aborción, de abortos, Anti-aborto. anti-aborción. Maybe you could define for us liberation theology. ¿Puede definir para usted qué significa La teología de la liberación. Yes. How would you define it? Okay. La teología de la liberación es un movimiento de Latinoamérica a final de los años 70
en el cual parte de la Iglesia Católica no se apega directamente a los cánones o a las creencias de la Iglesia Católica tradicional, sino que centra a Jesucristo, a Jesús, ¿verdad? A la par del pueblo, a la par de los pueblos latinoamericanos en su lucha en contra de la dominación y la explotación, en contra de la opresión. ¿En qué año? Perdón, ¿en qué país? En toda América Latina. Okay. Sobre todo Brasil. Por eso es más información. Ah, ok. Yeah, we did in my theological training, we studied liberation theology. Va a incluirlo, de hecho, porque como él fue en Latinoamérica no sabía. I have forgotten what you said, it's interesting. Pero está muy interesante lo que acaba de Sí, decir. esto porque en América Latina nosotros, esta universidad, por ejemplo, no tiene ningún sesgo ni político ni religioso, esta universidad. Tenemos estudiantes, aquí pudo ver, de todas las denominaciones, inclusive tenemos judíos, tenemos musulmanes, tenemos de muchos tipos de religiones. Yes. No, I understand. Thank you, because I didn't remember the details. Gracias por eso. Okay, y dentro de la enseñanza, a nuestros estudiantes siempre queremos que ellos aprendan las realidades de América Latina sin dejar a un lado la parte religiosa. Jesús no visto de una forma tradicional como lo ha hecho la Biblia o como lo trajeron los conquistadores a América, sino como una persona que está a la par del pueblo y a la par de los oprimidos. The prince, right. Yeah. So I think we would probably agree the danger would be that it's only a social movement. That could be a danger. El único Caution. Danger. Sí, es decir, está de acuerdo, solo que todavía hay algunos grupos que lo toman así como muy liberal, entonces por eso él no sabía a qué se refería, porque hay uno que piensa y considera que podría ser un peligro abandonar la Biblia y dejar a un lado todo. sí, el único peligro es enfocarse mucho en esas áreas sociales de los pobres, de justicia social, y no en el evangelio que Jesús predicaba, que es el evangelio sobre el reino de Dios y etcétera. Todo esto porque aún en los días de nuestra Iglesia Católica, hasta desde el primer Papa hasta el Papa Benedicto XVI, la Iglesia basada en la teología de la liberación no ha sido muy bien vista. Inclusive ha sido amenazada por el Vaticano. Okay. Yes. Yes. Que con el Papa Francisco ha habido un cambio completamente diferente. Okay. That's good. We studied the Christology of the liberation theologians. The Christology. Nosotros estudiamos la cristología de ese movimiento también. Very often it was rather along our lines because they were not dependent on tradition. Y muchas veces la cristología estaba de acuerdo con lo mío porque no se dependía de la tradición, como ustedes dicen. Muchas gracias. Gracias, profesor. Le queremos agradecer. Okay. Queremos agradecer a Sir Anthony Busser, ¿verdad? Por la visita a la Universidad del Valle. Vamos a regalarle un pequeño recuerdo de la universidad. A ver, Randall y Pablo. Oh, oh my goodness. I'm overwhelmed. Tell them I'm overwhelmed. Thank you. Muchas gracias, dice el doctor que está, estamos. Voy a abrirla para que la... Can we open it now? Estoy agradecido. Oh, I love it. I love it. Yes. Oh, nice. Oh, yes. Líderes. Yes, important for leaders. Yes. I love it. Thank you so much. Bueno, muchas gracias y esperamos tenerlo
las veces que quiera en esta universidad, ¿verdad? Que también en su casa. Thank you. God bless you, sir. God bless you. Bueno, muchachos, con esto nos despedimos de la conferencia. Recuerden que tenemos la conferencia con la embajadora Magda Enrique el día sábado en este mismo local de 10 a 12 de la mañana. Muchas gracias por haber venido.